Hola, me llamo Olivier y en esos videos vamos a revisar un poco de la historia del Iaido. Hasta ahora, en los videos anteriores, he hablado más de Kenjutsu que de Iaido. En este video quiero revisar justamente este tema, cómo pasamos del Jutsu al Do y del Ken al Iai. En primer lugar, tenemos que revisar lo que significan estas palabras usadas como sufijos en japonés. Jutsu significa arte, técnica, capacidad, pero también recursos y magia. En el mundo del Budo refiere a las técnicas de las artes marciales o militares y pone énfasis en la práctica de las técnicas y las habilidades. El kanji do, que se lee también como michi, significa vía, camino, pero también significa simplemente calle o distrito y tiene otro sentido más metafórico como moral o enseñanza. Pero en el mundo del Bugei y de las artes japonesas en general, se refiere más a un camino metafórico, es decir, una forma adecuada de vivir. Este significado es bastante antiguo y lo encontramos en los escritos de Miyamoto Musashi, por ejemplo, al final del siglo XVI. Lo que no existe en esta época es el do como kanji asociado a una disciplina marcial. El uso del do como sufijo aparecerá en la época Meiji y la época Showa, es decir, en la primera parte del siglo XX, y por la primera vez se mencionará el Iaido en 1932. Antes de seguir, tenemos que tomar un paso atrás y hablar del Kodokan Judo y de Kano Jigoro. En 1892, Kano crea el Kodokan Judo a partir del Jiu-Jitsu. Su motivación fue proponer una forma de enseñar las artes marciales en las escuelas para conllevar ciertas actitudes que él consideraba importantes, tales como la perseverancia, el respeto, ser vivo para usar estrategias en el momento y educar a los jóvenes con un sentido de moralidad típicamente japonesa. No hay que olvidar que en este momento los valores que este estaba retomando eran de la cultura occidental para desarrollar un nuevo sistema educativo. En el proceso de crear una nueva forma de jiu-jitsu para desarrollar a un público más amplio y en las escuelas, Kano quita los aspectos más peligrosos y violentos del jiu-jitsu. Asimismo, cada escuela o ryuja tenía sus propias formas y se necesitaba entonces unas técnicas uniformes y estandarizadas que podían ser enseñadas por una persona a un grupo muy grande y tenía que ser lo mismo en todo el país y más tarde en todo el mundo. El Ministerio de la Educación en aquella época tenía varias peticiones de varios ryuja para enseñar bujutsu en las escuelas, pero siempre había objeciones y recomendaciones. Kano Jigoro siempre adoptó su arte a las recomendaciones del Ministerio de la Educación hasta lograr su aprobación para la enseñanza en las escuelas. Excluye las técnicas peligrosas del combate, la conservo, pero para técnicas en kata, es decir, en un marco controlado. Asimismo, fue él quien introdujo el sistema de dan o niveles que permiten determinar y medir el nivel de los estudiantes y desarrollar una currícula precisa y uniforme. En llama su escuela Judo y no Jiu-Jitsu, Kano toma distancia con los aspectos negativos asociados en este momento con las artes marciales que se veían antiguadas y peligrosas. Si bien existía un aspecto espiritual en las escuelas antiguas, como lo vimos en los videos anteriores, Kano pone el énfasis en el concepto de perfección y desarrollo personal, retomando el concepto de Do como camino personal y de mejora individual, más en sintonía con los corrientes y los discursos del tiempo que iban hacia la modernización y el desarrollo de Japón. A partir de este primer paso, los demás artes marciales tomaron el mismo camino y se transformaron en Do, porque Do quiere decir camino. El Bugei o Bujutsu incluso se transformaron en Budo y en la actualidad se reconocen oficialmente 9 budos en Japón: Judo, Aikido, Karate Do, Kendo, Naginata Do o Atarashi Naginata, Jukendo, Shoriji Kenpo, Kyudo y Sumo. Y si no vieron Iaido es porque está incluyendo dentro del Kendo o Camino de la Espada.
Basado un poco sobre las ideas de Don Draeger y Kano Jigoro que acabamos de discutir, podemos establecer una posición entre el jutsu como un set de técnicas que sean tanto para el ataque como la defensa, y oponerlos a la nueva filosofía del Do, que está más bien enfocada en la defensa. Este punto es muy claro en Iaido y en las katas de Seitei sobre todo, en las cuales se tiene que mostrar que no se va a desenfundar hasta no tener más opciones. Como lo mencioné, el Iaido, tal como está la federación hoy en día, está incorporado dentro del Kendo, que es el camino de la espada. Aun cuando Ken, como lo vimos, es una espada de doble filo, se retomó este nombre tras la filosofía de Yagyu Munenori, quien propone el concepto de Katsunin Ken o espada de la vida y corresponde mejor a un ideal de desarrollo y de perfeccionamiento personal que es el Do. El término Iai es primero empleado con Jutsu en Iaijutsu. El término Iaijutsu es antiguo y está asociado con el fundador de la escuela Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu en el siglo XV. Sin embargo, el término Iai-do aparece mucho después, en 1932, y se compone de tres caracteres, I, Ai y Do. Se cree que el origen de los primeros caracteres I, Ai proviene del poema Tsune ni te Kyu ni Wasu, que se puede traducir aproximadamente como estar constantemente preparado a encontrarse inmediatamente a una oposición. Por lo tanto, el primer énfasis está en I, es decir, estar en un estado psicológico de alerta. El segundo énfasis está en ya, es decir, poder sacar la espada y responder al ataque repentino lo más pronto posible. Finalmente, el último kanji, como lo vimos, do, es la vía o el camino metafórico del desarrollo del individuo. El Iaido como disciplina fue reconocida oficialmente por el Dai Nippon Butokukai en 1932 y es justamente la primera vez que vemos este término Iaido usado en Japón. En 1948 se funda el Zen Nippon Iaido Renmei o Federación Japonesa de Iaido y 4 años después, en 1952, se funda la Federación Japonesa de Kendo, Zen Nippon Kendo Renmei. Pero tras la formación de varias organizaciones que supervisan las artes marciales, apareció un problema de concordancia, dado que los miembros de las organizaciones provenían de varios orígenes y tenían experiencias en la práctica de diferentes escuelas de Iaido, surgió la necesidad de un conjunto común de katas que fueran enseñados uniformemente por todos los miembros de la organización y que pudiera usarse para medir las habilidades de los practicantes. Por lo tanto, dos de las organizaciones japonesas más grandes, es decir, la Federación Japonesa de Kendo y la Federación Japonesa de Iaido, crearon cada una su propio conjunto representativos de kata. Los kata de Seitei son parte de la Federación Japonesa de Kendo. Por su parte, la Federación Japonesa de Iaido, menos conocida, tiene su propia escuela de Iaido conocido como Toho Iaido, y se creó un conjunto de 5 katas adaptadas de las varias koryu o escuelas a las cuales pertenecieron los maestros fundadores de esta organización. Como lo mencioné en los primeros episodios, antes de la época Meiji, los términos de Kenjutsu, Yaijutsu, Battojutsu son intercambiables, y con la reestructuración de las disciplinas tanto en su técnica como en sus filosofías, vemos un acotamiento hacia una especialización casi drástica de cada disciplina. Pero antes de averiguar cuáles son estas disciplinas hoy en día, tenemos que tomar un paso atrás al pasado y considerar 3 periodos de la evolución de las artes marciales japonesas que corresponden con una especialización de las técnicas y de las armas. Desde la época Kamakura hacia el fin de la época del Sengoku Jidai, los samurai usan varias técnicas y varias armas debido a la forma de combate de aquel tiempo. En la guerra, típicamente las dos facciones que se encuentran en el campo de batalla primero se ven de lejos, empiezan a lanzarse proyectiles con arcos y flechas o escopetas. En un segundo tiempo se acercan y usan el yari o la lanza. Y una vez en combate de cerca, se usan la espada o la naginata y técnicas a mano libre. Por lo tanto, las primeras escuelas familiares de Bugei o Budo eran Sogu Bojutsu, es decir, escuelas de artes marciales completas. Como lo hemos visto, se enseñaba tanto el yari, el arco y flecha, la espada, el kenjutsu, el jujitsu, etc.
La segunda fase corresponde más o menos a la época Edo y con la paz los alumnos que se acercaban a los maestros podían pedir aprender solamente algunas partes de la currícula, es decir, únicamente Kenjutsu, Naginata Jutsu, etc. Con la restauración Meiji se crea nuevas escuelas nacionales y ahora orientadas a un público más amplio, es decir, no solamente samurái, y se establecen disciplinas aún más especializadas, las que conocemos hoy en día, el Kendo, Iaido, Naginata o Atarashi Naginata. Ahora, regresando a nuestra pregunta inicial, ¿qué pasó con las disciplinas asociadas con la espada? El Kenjutsu siempre ha sido un nombre genérico asociado al arte de la espada, y se transforma el nombre de Kenjutsu a Kendo, ya que agrupa varios usos de tipos de espada, Iyaito, Bokken, Kodachi o Shinai, varias técnicas de kata con dos participantes, y lo que tuvo mucho éxito en la época y ahora es el combate con Shinai. El Iaido, por su parte, aun visto como un complemento del Kendo, es un arte marcial que pone la énfasis en ser consciente y capaz de desenvainar rápidamente y en practicar katas sin adversarios, en parte por razones de seguridad. Finalmente, el Batto Jutsu se transforma en Batto-do y pone el énfasis en la efectividad combativa y no está tan orientado hacia un propósitos deportivos o espirituales como lo son otros budos modernos tales como el Iaido o el Kendo. Existen pocos katas y los practicantes de Batto-do se dedican principalmente al tamashigiri, es decir, cortes de tatami con espadas reales. En los años 1920 y 1930 llegan a Japón muchos deportes occidentales que ponen énfasis en la competición deportiva. En este momento, y a partir de una tradición anterior que vimos con Sakakibara y el Geikiken Kogyo, se desarrolla el aspecto más competitivo de las artes marciales japonesas, y en especial con respecto a la espada japonesa, el Kendo. Una vez más, y no es para disminuir el interés de las artes marciales modernas, al contrario, pero no podemos hacer un vínculo directo entre el Iaido o el Kendo que practicamos hoy en día con las disciplinas que crearon los samuráis de la época del Sengoku Jidai. Asimismo, incluso los samuráis del fin de la época Edo no tenían mucho que ver con sus ancestros de 2 años antes. Es importante recalcar que las formas, tanto como los objetivos, son distintos, pero es más bien a través de las evoluciones y las transformaciones de las formas de combate y de las filosofías que las artes marciales japonesas han podido sobrevivir y tener aún en la actualidad una relevancia que incluso rebasa las fronteras y las culturas.